Muy buenas, ¿qué tal gente? Saludos, aquí estamos una vez más, Debates La Purga de Ares. Un día más, un programa más para sentarnos aquí con muy buena gente a hablar y a opinar sobre, bueno, temas que suelen ser polémicos, de interés, o no. En este caso yo creo que sí, bastante. Y los últimos que hemos tocado han sido bien polémicos. Antes de empezar, pues recuerdo que nuestra intención para nada es dar clases de nada, ni esto es con pretensiones educativas para enseñarle a la gente, ni nos creemos los dueños de la razón, sino que solamente, como siempre digo, y lo sigo diciendo porque es que me escribe mucha gente cosas, entonces por eso lo repito, lo dejo claro, ya nada más empezar. Es un grupo de personas, un grupo de amigos, un grupo de conocidos que nos juntamos para hablar sobre cualquier tema. Cada quien da su opinión libremente, dentro del más absoluto respeto. Y luego lo hablamos, puede surgir un debate, una discusión, intercambiamos ideas, lo que sea, pero que no es nada catedrático, ni le voy a pasar yo aquí al experto en esto, ni al experto en aquello. O sea, muy informal, ¿vale? Entonces, pues dejando claro eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? De las Malvinas, sí señor, lo han adivinado. Del tema de las Islas Malvinas, la guerra de las Malvinas. Para eso tenemos aquí a un grupito de gente que los llevo aquí in the page, porque son grandes. Mi gran amigo Jorge, mi amigo, sí, Jorge, iba a decir Alberto, pero es que, bueno, a veces me confundo, pero es Jorge, es Jorge. Mi compañero Jorge, que además es argentino y algo conocerá del tema. Y como decíamos un poquito antes, no es que te esté llamando viejo Jorge, pero bueno, ya tienes una cierta edad y conocerás un poco más bien la situación, ¿no? También a Claudia, directo desde la República de Venezuela. Ahí, ah, su- su- no te, ahí está, ahí está. No te escuchaba, pero ya sabía que me habías entendido a la primera. Bueno, pues Claudia desde la República de Venezuela, y por este lado también tenemos a Omar, que es un infalible últimamente, está en todos los debates, cosa que me encanta, desde México, si mal no estoy yo. Y posiblemente se nos... Perfecto, gracias Omar por estar por aquí otra vez con nosotros. Y pues quizás se nos una alguna persona más en el transcurso del, del programa, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos, yo como ya saben hablo muchísimo, no paro de esto, puedo estar horas, entonces me reprimo yo mismo y cogemos y empezamos ya. Las Malvinas, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa en las Malvinas? A ver, me gustaría empezar con Jorge y que nos dé una breve introducción, o una introducción, no tiene por qué ser tan breve, sobre el tema, ¿vale? ¿Qué está pasando por allí, por las Malvinas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sigue pasando? ¿De quién es eso? ¿Eso es de Argentina? ¿Le corresponde a los ingleses? Cuéntanos un poquito, Jorge, ¿cuáles son tus apreciaciones? Bienvenidos a todos, gracias, y adelante, el canal es tuyo, gracias. Bueno, eh, las Islas Malvinas son dos islas que están en el sur argentino, sobre el Océano Atlántico, a menos de 400 kilómetros de la costa. Eh, y bueno, como sabemos, Inglaterra está del otro lado del océano, más o menos a 13.000 kilómetros, lo cual nos indica que obviamente las islas son soberanía argentina. Eh, las islas están eh, pobladas por descendientes de ingleses, los cuales son ciudadanos ingleses, son
cultural y lingüísticamente son ingleses, pero ellos han forjado su terruño en las islas. Eso lo sabemos bien, lo sabe bien todo el mundo. Lo cual sería prácticamente un acto inhumano, desarraigarlos para mandarlos de vuelta para mandarlos a un lugar en el cual nunca vivieron, porque son descendientes ya de varias generaciones, que serían mandarlos a las islas británicas. Entonces, yo pienso que estos pobladores deben seguir manteniendo el derecho a poblar las islas, pero la Argentina debería luchar con más firmeza peticionar ante la ONU, negociar, para que se adquiera un derecho de soberanía compartida con estos pobladores de las islas. Soberanía compartida en un sentido económico, sobre lo que son las plataformas petroleras, de los pozos, de los recursos petroleros que hay en el mar circundante a las islas, los recursos pesqueros, que son muchísimos alrededor de las islas, y algún recurso minero que probablemente haya en tierra firme dentro de las islas. Yo pienso que deberían asignarse a través de una negociación cuotas partes de pesca, cuotas partes de recursos mineros. Cuando digo cuotas partes, me refiero a cuotas partes para Argentina y cuotas partes para los malvinenses, y cuotas partes de recursos petroleros. Eso sí, ¿qué papel? En el supuesto caso que se llegara a un acuerdo de soberanía compartida con acuerdo de Inglaterra y con intervención de los negociadores de la ONU, ¿qué papel le tocaría a Inglaterra? Bueno, Inglaterra seguramente querría seguir teniendo derechos sobre todos esos recursos económicos extraídos alrededor de las islas, lo cual significaría que muchos de esos recursos quedarían en las islas, pero muchos de esos recursos serían embarcados hacia las islas británicas, y es ahí en lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que el único rol que debe cumplir Inglaterra en esto es constituirse como un protectorado sobre los malvinenses, para que los malvinenses, descendientes de ingleses, tengan una seguridad de su ciudadanía, pero debería haber un control de tráfico internacional de todos esos recursos, para asegurarse que los recursos sean para los malvinenses y para los argentinos, y no para los británicos. Por ahora voy a decir eso. Vale, pues muy bien. Te iba a decir, nos cuentas así brevemente lo que nos decías sobre el significado de aquella palabra, digamos, despectiva de lo que utilizan los argentinos a los pobladores de las islas hoy en día. Sí. La palabra kelper es la palabra que usan todos los argentinos. Yo mismo la he usado, y creo que el origen despectivo de la palabra, creo que la mayoría de los argentinos no lo conocemos. Simplemente les llamamos kelper porque creemos que es un derivado de alguna palabra inglesa, pero el verdadero significado deriva de una palabra aborigen, la cual es la palabra kelp, con K, kelp con K.
Y esa palabra significa alga, lo cual significa un agente contaminante de las costas, propio de las costas malvinenses. Y siendo kelp un agente contaminante de las costas, bueno, se derivó en la palabra kelper para asociarlo a los pobladores descendientes de ingleses, considerándolos como una plaga, como agentes contaminantes que vinieron a las islas desde el mar. Vale, bueno, pues ha quedado claro. Es interesante el tema, me gusta mucho, además, escucharlo de una persona de allí. Gracias, Jorge. Bueno, le doy la palabra pues a Claudia. ¿Te parece, Claudia, si quieres hablar? Me interesa tu opinión porque ya sabemos que, por ejemplo, Claudia es de Venezuela, como bien dije antes de continuar con Claudia, perdón, ese de muy mal educado. Bienvenida, Diana, al debate, bienvenida. Espero que estés por ahí. Sí, 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 estoy por acá. No, ante todo, gracias a ustedes. Pues muchas gracias, Diana. Gracias. Pues entonces lo que decía, ¿no, Claudia? Que nosotros tenemos algo allí, digamos que parecido, que es lo que llamamos nosotros la zona en reclamación. En esa zona están la Guyana francesa, la Guyana holandesa y la Guyana inglesa, ¿no? Si mal no estoy. Correcto. Entonces, es algo, por ahí va la cosa. Lo único es que hasta el momento nunca ha habido una guerra, no han habido, que yo sepa, vamos, a muertos ni nada, sino es eso, un territorio en reclamación. Correcto. Y de hecho en los mapas, cuando estamos estudiando en Venezuela, pues tú ves que esa zona está marca, o sea, entra en el mapa de Venezuela, o sea, al menos cuando yo estudié, ahora sigue siendo así. Pues entonces, ¿cuál es tu opinión, Diana, sobre el tema? Perdón, Claudia, sobre el tema. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias de nuevo por permitirme unas palabras. Honestamente tuve que hacer un medio estudio a vuelo de pájaro por la falta de tiempo sobre el tema, porque no quería menospreciar ni darle menos importancia a algo tan importante, sobre todo para nuestros hermanos argentinos y para los ingleses también, de cierta forma, ¿no? De parte y parte. Pero bueno, evidentemente nosotros latinoamericanos sentimos esto más parte de nosotros, a ser un hermano de Latinoamérica y Sudamérica en particular. Leí un poco de la historia, porque la historia es interesante al final, ¿no? Cosas que vienen a mi mente, bueno, desde la época de la conquista de los países, evidentemente los países más desarrollados para la época de los 1800, caso España, caso Francia, caso Inglaterra en este caso, hicieron sus conquistas a niveles mundiales y bueno, ese es otro tema a debatir, si estuvimos de acuerdo, si fueron ventajas, no ventajas. Pero bueno, el hecho que Inglaterra sí conquistó, por decirlo de alguna forma, el territorio de las Islas Malvinas en 1833. Y bueno, desde ese entonces se formó su gobierno, a pesar de la lejanía, como bien dijo Jorge, porque si están ubicadas a 400, 500 kilómetros de territorio argentino, obviamente geográficamente parecieran pertenecer, pero hubo una conquista en algún momento que, querramos o no verlo, ocurrió. Tengo entendido que se trataron de hacer muchas negociaciones a través de la ONU para que se llegara inclusive a tener un gobierno como compartido, si mal no recuerdo, Jorge, algo así leí, de donde estuvieran ambos formando parte, pero nunca se llegó a una salida de esa forma. En 1976, si mal no recuerdo, estaba la dictadura de el general Galtieri. Como férrea dictadura, violó muchísimos derechos humanos, se habla de alrededor de 30.000 desaparecidos, miles de muertos, falta de derechos humanos, bueno, es lo que conlleva las dictaduras, pero el punto es que
como en los años 83, que creo que fue el conflicto en las Malvinas, el gobierno militar de Argentina tenía una gran impopularidad, era súper, no tenía popularidad. ¿Por qué? Porque los índices de inflación, de desempleo, de pobreza eran sumamente altos. Es cuando en ese momento la Junta Militar decide que era necesario algo para unificar o darle algún tipo de orgullo o sí unificar a los argentinos, porque estaban perdiendo la popularidad de los militares, incluso entre los mismos militares había descontento. Y es cuando se decide invadir las Islas Malvinas por los argentinos. Claro, no soy quien para juzgar, pero pareciera que no era una razón. Cuando quieres recuperar la popularidad de tu país, no tiene sentido poner en vidas en peligro y crear una guerra solamente por recuperar el poder o la credibilidad o la argentinidad en ese momento. O sea, tú invades porque tú crees que tus derechos están siendo cercenados y violados. O formas guerras por eso, es mi parecer. Y ojo, esto es por lo poco que leí y es una posición muy personal. Evidentemente yo no estoy en los zapatos de Jorge, evidentemente no soy argentina y yo sé que es una herida que sigue abierta entre los ingleses y los argentinos, obviamente, y es lógico. Cuando hay guerras de por medio hay muchas heridas que quedan sin sanar, lamentablemente. Pero bueno, el hecho es que sí, hubo esta invasión, esta declaración de guerra, y se perdieron alrededor de 1000 vidas, 700 argentinas, 300, alrededor de 300 inglesas. Duró 2 meses alrededor del conflicto. Claro, en ese momento los argentinos sintieron, vamos a recuperar nuestro territorio, sí. Pero mayor golpe terrible fue cuando pierden ese conflicto. Lo perdieron, porque en ese momento la primera ministra de Inglaterra era Margaret Thatcher, y en ese momento ella también estaba experimentando impopularidad y debilidad interna en Inglaterra, lo que la lleva a ella a verse con las fuerzas argentinas, lo que nunca se esperaron las fuerzas argentinas que ocurriera debido a la gran diferencia de lo que los separaba, los kilómetros que los separaban, que no demostraron interés en algún momento, no se esperaban esa respuesta que fue contundente por los ingleses. Y bueno, sucedió lo que sucedió, hubo muchas bajas y lamentablemente los argentinos perdieron el conflicto. Pero yo estando de acuerdo con muchas cosas que dice Jorge, los menos culpables en este caso fueron los malvinenses. Ellos solo fueron una isla conquistada en algún momento por un territorio, por un país, e hicieron su vida como cualquier inglés. Costumbres inglesas, idioma inglés, comida inglesa, todas esas costumbres. Yo siento que, y pongo los ejemplos, por ejemplo, de 2 islas del Caribe que tenemos muy cerca de aquí, como son, por ejemplo, Aruba y Curazao. Ellas son dominación holandesa. Y nunca vi un conflicto porque nosotros estemos más cerca, más lejos, las tenemos enfrente prácticamente. De hecho, son 45 minutos de vuelo por avión. Y ellos no han entrado en conflicto para independizarse ni nada porque, como bien dice Jorge, viven de las bondades de países que les dan su protección, que les dan dentro de todo algún tipo de cultura, de bienestar social, de valores democráticos que países que tienen tanta vida como son los países europeos, tienen tanta vida democrática, les puede dar. Y yo parto del hecho que si
el poblador de la isla, y en este caso los ingleses o malvinenses, están tranquilos, ya, yo creo que es mi punto de vista, quizás será simplista, quizás tengamos diferencias de opinión, Jorge, como yo te respeto, porque tú lo vives como argentino. Esta es mi opinión muy de afuera, estudiando un poquito lo que pude leer. Y bueno, discúlpeme que me extendí un poquito, pero eso es como yo lo veo. Bueno, no, tranquila. Vale, pues ha quedado claro el punto de Claudia. Pues, y mientras más hablan, más interesante lo veo, porque sí, bueno, vamos a ver, vamos a dar un repaso así antes de darle la palabra a otra persona, muy brevemente, ¿no? De esa brevedad que me caracteriza. Eh, claro, a ver, eh, creo entender, porque es que también tampoco está muy claro que los primeros que llegaron fueron los ahora españoles, ¿no? Entiendo, o los franceses. Bueno, sé que en algún momento estuvieron los españoles, luego estuvieron los franceses, luego los españoles los echaron, y luego vinieron los ingleses y echaron a los españoles, como que fue la cosa, y algo así cuando se formó esto, ¿no? Así muy brevemente y muy desde mi ignorancia y de lo poco que he leído. Vale, muy bien. Luego están esas personas de allí que, como ustedes bien dicen, se sienten pues de la ciudadanos británicos, supongo ya que por tiempo, por costumbres y además porque obviamente quizás a la hora de elegir una calidad de vida, pues ellos prefieren pues esas bondades que ustedes dicen que les brindan esos países que los colonizaron, porque en realidad esa es la palabra, los colonizaron, como todos nosotros también en Venezuela. Bien. Luego es interesante esa parte donde de hecho estuve viendo un discurso del general aquel que estaba en ese momento, no recuerdo el nombre ahora, ¿cómo se llama? Era una dictadura, o estoy equivocado, ¿no, Jorge? Galtieri. Este hombre hablando, pero había una cantidad de gente enardecida aplaudiéndole cuando este hombre decía, bueno, me recordaba un personaje diciendo que, bueno, que eso es de Argentina. Evidentemente, las emociones nos mueven a todos. Eso está más que claro. Nos pueden las emociones. Ahora cometemos hasta locuras o errores por pensar desde aquí más que desde aquí. Y es cuando pasó aquello y tal, y se decide y tal, pero la situación económica de la Argentina tengo entendido que no era la mejor, quizás, ¿no? Como estaba contando Claudia. Y lo mismo estaba pasando más o menos en Inglaterra, que tampoco era que estaba muy bien la cosa, pero quizás los argentinos se confiaron mucho de que, no, bueno, esto ya lo sacamos, no creo que sea tan no sé. Pero lo cierto es que sí, que fue una respuesta contundente. Lo cierto es que sí hubieron muchos muertos, sobre todo argentinos, la mayoría. Y lo cierto es que tuvieron que irse de nuevo los argentinos. Aparte de eso, también quería tocar el tema del apoyo, porque estamos hablando de Gran Bretaña, pero Gran Bretaña fue apoyada por los Estados Unidos, si mal no me acuerdo. Evidentemente ellos. Y por Chile. Ahí iba. Porque es rarísimo, ¿no? Me parece cuando yo lo leí, lo estudié, y esto no fue ahora, fue hace tiempo. Siempre me pareció raro el por qué Chile en ese momento apoyó a Inglaterra. Esto ya luego, si quieres, me lo no es raro, lo puedo explicar enseguida. Bueno, cuando te toque para los chicos no dejarlos tanto rato ahí esperando, no los explicas, pero bueno, desde mi punto de vista sí es raro, porque yo creo que, bueno, siempre he sido partidario de la hispanidad, siempre he sido un defensor aférrimo de que todos los latinoamericanos hispanos tendríamos que estar unidos, incluyendo España, y hacer una especie de Unión Europea. Lo he dicho muchas veces.
Pero de nuestros países, claro, eso a lo mejor ahora eso es una utopía, ¿no? Lo digo, es como mi sueño, digamos. Y creo que esto no le conviene a las potencias, obviamente, porque seríamos una gran potencia y nos tendrían miedo y sería, imagínense, desde México hasta las Malvinas, las islas y España en la puerta de Europa. Todo no en plan cacique, ¿no? No en plan colonialismo ni conquista, sino en plan, lo que digo yo, ¿no? Una especie de Unión Europea así con facilidades de mercado y de todo, pues creo que seríamos muy peligrosos para algunos o para varios. Entonces me parece raro, ¿no? Que Chile haya eso, apostado por otro lado. Ya luego no nos explicará. Ya luego lo hablamos si quieren. Entonces, pues yo si quieren, como por orden de llegada, le doy la palabra a Omar. Omar, espero no estés dormido. Adelante, por favor. No, aquí estoy al pendiente de todo lo que están diciendo. Me parece muy interesante lo que dicen. Bueno, yo pienso mi opinión, mi muy humilde opinión al respecto a las Malvinas, ya con todo lo que oí, es que yo pienso un poco como Claudia. ¿Por qué? Porque en México, bueno, también tomando un ejemplo nacional, en México, como saben, tenemos, es que existe Texas, Nuevo México, Arizona, California, Utah, eh, Nuevo México, Nevada, todos esos estados pertenecían a México. Y ahora, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, California es el estado más rico de todo Estados Unidos. Y le sigue Texas, ¿no? Texas tiene una de las mayores reservas de petróleo de todo el mundo. Y bueno, México, eso era de México. Y pues ahora en México no decimos o no acostumbramos decir que Texas, no es que Texas es es México o California es México. Por el contrario, no hay un muro que nos separa de Texas y de México. Y eso es algo muy, pues hasta cierto, muy humillante, ¿no? Para México, porque dices, pues eso era de México hace quién sabe cuántos años, bueno, hace ya varios cientos de años, era de México y llegaron los estadounidenses. Y pasó algo parecido con las Malvinas. Llegaron estas personas, estos colonos británicos, pues, en el caso de México, de Texas, voy a poner el caso exclusivo de Texas, empezaron a llegar migrantes estadounidenses, empezaron a llegar migrantes cuaqueros. En Texas no había nada, de hecho para México Texas no era muy importante porque era un desierto, era árido, era seco y pues no tenía nada que ver, ¿no? Por el contrario, en el sur, en México, pues era un país con mucha minería, con minas de plata, con minas de oro, era un país muy rico y pues la gente se quedaba en donde estuvieran las minas, en donde estuvieran los bosques. Y al sur de México, pues no es desierto, el sur de México es bosque, es selva, tiene muchos recursos. Y pues los estadounidenses aprovecharon y empezaron a hacer colonias en Texas. Y de repente los tejanos eran estadounidenses, ya no eran mexicanos. Hablaban inglés y practicaban una religión, tenían una cultura totalmente diferente. Y entonces hicieron una república que era la República de Texas. La República de Texas se independizó, entraron en guerra con México, México invadió Texas, les ganó, en ese entonces México ganó, pero luego los tejanos pidieron ayuda a Estados Unidos, entonces Estados Unidos mandó sus tropas y esta vez pues ahora fue al revés, ahora le ganaron a México y la República de Texas se convirtió en un estado. De hecho, por eso es la estrella solitaria, por eso su bandera tiene una estrella solitaria que representa a la República de Texas. Entonces, a partir de ese entonces, se firmó un tratado, los tratados de Guadalupe Hidalgo, que quitaron a México más de la mitad de su territorio. O sea, no eran unas islas, era la mitad de un territorio continental. Y se perdió eso para siempre. Y pues yo pienso que aquí a ningún presidente por lo menos se le ha pasado por la cabeza quererse levantar otra vez contra los estadounidenses. Y también algo parecido como pasa con los kelpers, porque aquí en México a los gringos, a los estadounidenses les dice gringos, pero no es un término como un poco despectivo, sino un término un poco militar, porque los uniformes del ejército mexicano por aquel entonces en la revolución eran de color beige, porque era más o menos como camuflaje del desierto,
y los uniformes de los estadounidenses eran de color verde. Entonces, cuando venían por Pancho Villa durante la revolución en una expedición punitiva, los mexicanos, bueno, del norte, le decían, hablaban un poco de inglés, decían green go home. Entonces es como verde, vete a casa, verde, es decir, que regresaban del otro lado de la frontera. Y entonces por eso se les dice gringos, viene de ahí, del green go home, verde, vete a casa. Entonces, entonces esa cuestión del desarrollo histórico, también yo investigando un poco de las Malvinas en 1833, pues fue cuando los ingleses, desde ese entonces, tienen las Malvinas. Como decía Ares, ¿no? Primero fueron de los franceses, luego de los españoles, luego volvieron a ser de los españoles. Y en ese caso, en ese lapso histórico de desarrollo, en ese entonces no existía Argentina, eran las Provincias Unidas, ¿no? Las Provincias Unidas de La Plata. Bueno, primero estuvo el Virreinato de La Plata, y el Virreinato de La Plata era Uruguay y parte de Bolivia, incluso Chile, parte de Chile, parte de Brasil. Y bueno, el argumento argentino de derecho internacional era que si el Virreinato de La Plata era heredero, las Provincias Unidas eran herederas del Virreinato de La Plata, entonces deberían de heredar todas sus posesiones, entre ellas las Malvinas. Pero, un argumento que sí me convenció fue el de que por qué Argentina, con ese mismo argumento, no reclama a Uruguay o reclama parte de Chile, porque siguiendo ese argumento también sería parte de Argentina, debería de ser parte de Argentina. Y entonces, pues no, obviamente no van a reclamar la soberanía sobre Bolivia o sobre Uruguay. Y a final de cuentas, pues yo sí concuerdo con eso, ¿no? ¿Para qué hacer una guerra que va a costar? Las guerras, pues de por sí son horribles. Y todavía peor hacer una guerra por algo que no es algo que valga la vida de miles o de cientos, en este caso de cientos de argentinos o de cientos de británicos. Pues yo no lo veo factible, ¿no? Que vayan a morir por unas islas que, pues que sí hay petróleo y sí hay cosas, pero no creo que valgan la vida de argentinos o la vida de británicos, o como también lo dice Jorge, ¿no? Que no haya ahí pues los descendientes de esas islas, pues que no sepan qué onda, ¿no? Pues, a ellos los mandaron ahí, los británicos los mandaron ahí precisamente para reclamar la soberanía sobre esa tierra. No fue como una trampa ahí que hicieron los británicos, pero pues al final de cuentas pues ya lo hicieron. Y y pues ya ahora sí no hay que ver como que lo que pudo haber sido la historia que fue, sino lo que va a pasar, ver el futuro, centrar la vista en el futuro. Entonces, si pasó eso, pues ya que se queden así, ya yo digo que ya lo dejen así, que ya la soberanía de las islas. Hay una resolución de la ONU, la 2086, ¿no? Algo así, la resolución de la ONU que dice que esas islas están en conflicto, es decir, no tienen ante la ONU no tienen una soberanía reconocida, de que sean británicas o sean argentinas. La ONU dice, pues estas islas están acá y están en conflicto, no son tanto ni de argentinas ni de este Reino Unido. Entonces, ante el derecho internacional ese es el estatus de las Malvinas. Pero yo digo, pues, si ya están ahí los británicos y el ejército británico y tienen ahí una guarnición de soldados y tienen bombas atómicas y submarinos nucleares, pues yo digo, los argentinos, pues ya mejor déjenlo así, ¿no? Es lo que yo diría. Y ya con eso, pues acabo. Vale, pues muy bien, gracias Omar. Mira, otra opinión. Eso también, bueno, todo es interesante, ¿no? Pero ante esto de que dice del tema cuando hubo el virreinato allí y claro, ¿por qué entonces no reclamar también parte de Uruguay, de Bolivia y creo que de Chile también y de Brasil? También debería de pertenecer a la Argentina por esa misma lógica. Pero yo no lo sé. Adelante, Diana, por favor, tu opinión. Y después de Diana, entonces hacemos micrófono abierto, ¿vale? Y vamos hablando de todos un poquito de lo que nos quede, sin pisarnos, claro. Adelante, Diana, por favor. Hola, buenas tardes o buenas noches a todos, donde se encuentren.
Bueno, ante todo, pues muchísimas gracias. Y bueno, en cuanto pues también a todo lo que he escuchado de ustedes, yo siento que parece ser que los países latinoamericanos, eh, digamos que tienen como ciertas decadencias en eso. Yo lo digo porque pues en el caso de Colombia nosotros también tenemos, o sea, el país también tiene un conflicto de unas islas con Nicaragua. Entonces, lastimosamente, entonces se dice entonces los países latinoamericanos a quién le pueden pedir ayuda. O sea, a quién, digamos, a qué organización o a qué entidad, o sea, que no, digamos, que no tenga como intereses económicos, intereses hegemónicos, digamos, se pueden los países apoyar, digamos, para proteger, digamos, sus tierras, eh, digamos que sus territorios. Por ejemplo, en el caso de Malvinas, o sea, es que, digamos que fue o sea, es que fue obvio como esa usurpación abusiva, porque efectivamente, como se ha dicho, queda más cerca a Argentina, o sea, es todo un océano el que lo divide, ¿cierto? Entonces vino también como la colonización, eh, y pues, o sea, un país, digamos, como Argentina, digamos, por más de que pudo también, cómo se puede enfrentar a una potencia tan grande que fue Reino Unido. Entonces es como bastante complicado. Y bueno, entonces son temas pues que digamos que se ponen sobre la mesa, se intentan hablar de forma diplomática, pero al fin y al cabo pues pasa el tiempo y queda así como en stand-by. Entonces, en el caso, bueno, también de otros, por ejemplo, en el caso de Colombia sí fue porque Nicaragua comenzó nos quería usurpar, o sea, de forma completa, algo que se llama las Islas de San Andrés y Providencia, que mejor dicho, para nosotros son como las joyas del turismo aquí en Colombia. Entonces, lo que pasa es que ellos también pidieron ayuda a Estados Unidos, entonces sí fue como un poco como Estados Unidos, ¿qué tiene que ver ahí? Digamos que también como estas organizaciones extranjeras lo que hicieron fue quitarnos unas partes de territorio marítimo. Entonces, pues ya digamos que ante mandatos grandes a Colombia le tocó ceder, pero entonces ellos siguen queriendo, claro, quitarnos y quitarnos las islas y digamos que hasta el día de hoy, que fue, digamos, lo que se evidenció de como esa usurpación digamos, de esas partes de territorio, que barcos extranjeros han venido a hacer pesca de barrido. Pues la pesca de barrido es digamos, es lo peor que se le puede hacer a los ecosistemas, porque daña, o sea, aparte de que tiene digamos, tiene a las grandes especies en vía de extinción, pues lo que hace también es acabar con los pocos corales que hay. Entonces también es como esos intereses ahí que se da y la desprotección de los países latinoamericanos, o sea, entonces ahí sí como en qué estamos, a poco nos van es acabando porque sí, o sea, lastimosamente esta guerra de territorios, digamos que sí la tenemos nosotros y si nosotros no podemos apoyarnos en nadie con estas megapotencias, entonces ¿qué? Como que en dónde quedaríamos nosotros. Por lo menos, por el momento voy a decir esto. Gracias. Vale, pues muy bien, gracias Diana. Eh, sí, sí, ya mismo te doy la palabra, Jorge. Ya sé que estás deseoso de ir respondiendo a nuestras cosas, pero respondiendo a esa pregunta que deja al aire Diana, ¿no? Sobre qué podemos hacer nosotros, los países, individualmente contra estas potencias, viejas potencias extranjeras, ¿no? Que quizás se meten donde no deben, cuando no deben y cuando deben quizás no hacen nada. Eh, digo yo, no sé, retomando un poco, y no es que quiera vender mi discurso, un poco sí, eh, pues unirnos. Mira, mismo idioma, mismas costumbres prácticamente. No me vengan con tonterías de que si aquí somos más que allá, porque mismo idioma, casi que las mismas costumbres. Y si es por diferencias, bueno, entonces vamos a tener que llevarlo a lo macro y dentro de cada país hay diferencias y dentro de cada estado hay diferencias y dentro de cada ciudad hay diferencias.
O sea, eso, irnos como latinoamericanos, el sueño hispano de unir a todos nuestros países y ser nosotros una potencia también y no dejarnos pisar. Por ejemplo, no sé, eso es lo que yo planteo. Lo que pasa es que nos han metido tantas cosas aquí, y nos han separado tanto que, insisto, más ahora ciertos gobiernos, cierta ideología que dice estar en contra del imperialismo, pero se está apoderando de forma imperial de ciertos países, lo ha hecho. Lo veo utópico, muy complicado. Pero yo creo que eso sería una solución, pues nosotros mismos, entre todos nosotros, nos apoyamos y el que venga con tonterías, para su casa. No sé, es mi particular opinión, me disculpan si no están de acuerdo. Entonces ahora sí, sin más tonterías, adelante Jorge y responde usted. Bueno, respiro hondo y le respondo a Omar. Esa comparación de si reclamamos las Islas Malvinas, ¿por qué no reclamar entonces Uruguay? Es una comparación totalmente inválida. Resulta que el enorme territorio que antes fue el Virreinato del Río de la Plata, por sus procesos históricos, se desmembró. Se desmembró en Argentina, se desmembró en Bolivia, Paraguay, todo lo demás, y Uruguay. Pero resulta que los pobladores de cada uno de esos sectores han seguido siendo los pobladores de esos sectores. O sea, los pobladores de Uruguay no son colonizadores externos, simplemente son descendientes de los que antes vivían ahí mismo en Uruguay, que bueno, dentro del juego de la geopolítica de aquellos tiempos, se lograron quedar con ese terreno, mientras a lo que hoy es Argentina logró quedarse con este terreno. Cada uno logró quedarse con el propio terreno que habitaba, pero no vinieron del otro lado del océano a quedarse con uno de estos territorios. Bueno, excepto tal vez los portugueses, que se quedaron con Brasil, y después se independizó. Creo que así fue la cosa con Brasil. Pero lo de las Malvinas no tiene nada que ver con lo de Uruguay. Vinieron los ingleses del otro lado del océano y se quedaron. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Bien. Supongo que Omar también lo entiende. En cuanto a lo que vos decías de Chile, que no entendías, Ares, ¿querías decir algo? ¿No? Bien. La cuestión era esta, que Chile, cuando tuvimos en el año 82 u 83 la guerra con Inglaterra, en la intentona de recuperación de las islas, Chile se puso del lado de los ingleses. Esa era la cuestión, y Ares no lo entiende. La cuestión es bastante simple. Chile y Argentina tenemos nuestros propios conflictos bilaterales por cuestiones limítrofes. No es un conflicto limítrofe con Chile. Hemos tenido muchos conflictos limítrofes en diferentes tramos de la frontera, siempre a lo largo de la Patagonia. Y de hecho todavía tenemos zona conflictiva. Y en aquellos tiempos, las relaciones con Chile estaban mucho, pero mucho más tensas que ahora. De hecho, ahora nos estamos llevando bastante bien. Pero en ese momento estaban muy, muy tensas las relaciones. Hemos estado cerca de la guerra con Chile. Entonces, ¿a Chile qué le conviene? Le conviene que Argentina sea dueño de las Islas Malvinas. O sea, y no es que Chile estuviera reclamando las Islas Malvinas, no. Pero, ¿qué le conviene a Chile? ¿Que Argentina sea dueño de las islas
o que venga Inglaterra y ejerza la soberanía, siendo los chilenos actores que apoyaron a los ingleses. Le conviene que vengan los ingleses y que quede registrado en la historia que ellos, los chilenos, habían apoyado a los ingleses. ¿Por qué le convendría eso a Chile? ¿Por qué? Porque en los futuros conflictos de limítrofe entre Argentina y Chile, le conviene tener a la potencia aliada inglesa bien cerca instalada para que venga a su rescate, porque le deben un favor. ¿Se entiende? Es táctico, ¿no? Algo táctico. Algo táctico, así que se entiende perfectamente la posición de los chilenos, aunque a los argentinos nos diera mucha bronca, por supuesto, pero se entiende geopolíticamente. Vale, vale. Chicos, yo les digo, si quiere ir interviniendo, hagan una seña o directamente hable y para adelante. Si alguien más quiere aportar algo. Yo, vale, sí, Claudia. Solamente una cosa, ¿cómo queda ahora el tema limítrofe, digamos, entre Argentina y las islas? Porque supongo que tendrán algún tipo de acuerdo o algo hasta donde pueden llegar unos y hasta donde llegan los otros en el tema, bueno, lo que habíamos hablado antes, la pesca, por ejemplo, del petróleo y esas cosas. Ahí lo dejo al aire. Adelante, Claudia. Gracias de nuevo. Y quizás comentando algo que tú dijiste, Alex, sobre la unión de la América Latina, pues era el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar. Claro, él lo que hizo fue liberarnos del yugo español en su momento y nos quedamos nosotros responsables de cada quien en cada uno de los países. Tú dices que nosotros somos muy similares en costumbre, pero ahí difiero contigo. Yo creo que el latinoamericano, a pesar de estar en un mismo continente, uno al ladito de otro, tiene unas costumbres totalmente distintas. Totalmente distintas. Los argentinos, por ejemplo, tuvieron una gran inmigración italiana y por eso la mayoría tienen apellidos italianos y comen pasta porque les gusta la pasta, pero les encanta la parrilla. Por ejemplo, aquí en Venezuela también tuvimos portugueses, españoles e italianos que vinieron para acá. ¿Y qué comemos? Pasta, comemos arepa, pero no comemos las mismas cosas, no disfrutamos de las mismas bebidas, quizás por los mismos inmigrantes que alguna vez llegaron, tenemos cierta similitud, nos gusta el vino, nos gusta la cerveza, de los alemanes. Entonces, querramos o no, tenemos nuestras diferencias. Que nos gustaría unirnos. ¡Wow! El día que no pase como pasó con nuestros inmigrantes venezolanos, escapando de este desastre, que por ejemplo te doy a Ecuador y Perú, que la xenofobia subió y fueron votados porque no los querían. Cuando ese tipo de cosas, porque las diferencias culturales se pueden manejar entre los países si se unifican, pero cuando estemos dispuestos a aceptarnos, nosotros como latinoamericanos todos, que somos todos iguales, vivimos en un solo hemisferio y nos respetemos y querramos el bien común, cuando se acaben estos gobiernitos, por ejemplo el de Venezuela y el que está pululando por aquí, este socialismo que está creciendo, entonces lograremos una nación democrática, unida, donde a pesar de nuestras diferencias culturales, formemos un solo continente. Pero no le echemos la culpa a los inmigrantes a los colonizadores, basta. Nosotros también tenemos culpa en muchas cosas de lo que hacemos. A nosotros, Cuba no nos obligó a votar por Chávez, por ejemplo.
asumamos nuestros errores también. Ya estamos grandecitos. Si queremos ser unidos e independientes, tenemos que madurar como democracias a nivel latinoamericano. Porque nos encantan las dictaduras, porque nos encantan las dictaduras. El hombre fuerte, el que mande, que no son más que asesinos. El militar para el cuartel, ya. Que defienda nuestra soberanía y listo. Pero para mandar, la democracia. Y cuando logremos eso, seremos un continente que brille, Are. Pero no falta. ¿Okay? Claudia, no estamos diciendo nada diferente, sinceramente. Matices, quizás, algunos matices sí diferimos, pero cuando digo que dije que culturalmente somos lo mismo, yo me refiero de forma general, porque fuimos colonizados por los españoles. Mire, yo aquí en España he visto en pueblos, culturas, vestimenta, iguales a lo que podría ser en un pueblo de Yare allí en Venezuela, o incluso en Bolivia, estas personas que se ponen unos atuendos así, yo las he visto que es casi lo mismo. El tema de la comida, pues mira, el tema de la comida no creo que tenga demasiada importancia. Por lo tanto, bueno, es verdad. Es cuestión de eso, de acostumbrar. Tampoco son tan diferentes, pero tú mismo lo has dicho, ok. Los italianos tuvieron muchísima influencia ahí en Argentina, pero nosotros también comemos pasta y también hay mucha inmigración en su momento italiana y todo eso. No le veo tanta. Y con referente a lo de las potencias, estoy completo. Es que justamente por ahí iba. Porque hay muchos también latinoamericanos, por decirlo de esta forma, que le echan la culpa de todo a España, que nos colonizaron y tienen una rabia y una cosa que yo digo, bueno, vale, yo creo que es el caso de Jorge, que en algún comentario lo he leído, que está muy de acuerdo con el tema de cuando con la Asociación Española y tal, pero cuando digo que nos unamos, me refiero a eso, a que ya fuimos colonizados una vez por los españoles, nuestras raíces, queramos o no, vienen de allí. ¿Por qué no unirnos? O sea, con nuestras diferencias. Tampoco digo hacer ser solo una la nación, porque también dije en mi frase que lo veía como una utopía. Por lo que tú estás diciendo, el tema de esos gobiernos asquerosos que están por ahí pululando. Pero que estoy de acuerdo contigo, nosotros somos responsables de lo que nos ha pasado en todo nuestra... Eso. Pero quizás si viéramos y hagamos tantas diferencias y pensáramos más en colectivo y no tanto en individual, pues yo creo que nos iría mejor. Y incluyo a España, incluso incluyo a Portugal. Portugal y España en la puerta de Europa. Y nosotros de ahí. Eso seríamos muy temidos, de verdad que lo digo. Yo creo que eso no le conviene a ninguna de las potencias de hoy en día. Pero bueno, eso es otro tema que podemos tratar cuando quieran, a lo de la hispanidad y tal. ¿Alguien quiere intervenir aparte? Bueno, sí. Bueno, yo quería volver un poco al tema de las Malvinas, porque, bueno, no quiero como que defender a los británicos ni nada de eso, ni parecer como así como los chilenos que pusieron, que sí sabía, tengo unos amigos argentinos y pues sí como que tienen ese, digamos, resentimiento en contra de los chilenos porque sí bueno, nos comentan que prestaron las bases aéreas para que pudieran despegar los aviones británicos, rutas aéreas, o sea, dieron los recursos para que en parte también pudieran ganar esa guerra con mayor facilidad. Pero yo quiero poner el ejemplo de Machu Picchu. Cuando llegaron los españoles a Perú y vieron Machu Picchu, vieron ahí y dijeron, esa parte de arriba, la vieron desde abajo hacia arriba y dijeron con el dedo, esa parte es España, es el reino de España. Ya lo habían conquistado, pero nunca pudieron subir. Es decir, nunca pudieron subir a Machu Picchu y poner su bandera ahí. A lo que voy es que en Argentina es lo mismo, el caso de Malvinas es lo mismo.
O sea, si no lo pueden recuperar y no lo pueden pisar y no lo pueden ocupar y no lo pueden explotar, el seguir diciendo que algo es tuyo solamente por algo que no es, solamente por una cuestión histórica o de procesos históricos y ese tipo de cosas, pues sería como una especie de chaqueta mental, porque no sé, no es tuyo, o sea, si no lo puedes tocar, no lo puedes tener, no lo puedes explotar, no puedes cualquier otra cosa, pues no, realmente no es tuyo. Vuelvo también poniendo el ejemplo otra vez de Texas, ¿no? Que un grupo de mexicanos diga, no, pues Texas es de México, y que digas Houston, Houston, que es la ciudad más grande de Texas, que es mexicana, o Los Ángeles, que es México, o San Francisco, todas esas grandes ciudades que son ahora de Estados Unidos, decir que son mexicanas y que pues bueno, pero o sea, que tú vayas allá y que puedas cobrar impuestos y que puedas hacer ahí lo que tú quieras, y no poderlo hacer, pues no puede ser que sea tuyo. O sea, de facto, las Malvinas son británicas. ¿Por qué? Porque pues los británicos son los que administran, los británicos son los que tienen ahí la seguridad, la defensa, son los que explotan las plataformas petroleras del petróleo de las Malvinas. No es mucho petróleo, pero sí es petróleo, ¿no? Son recursos importantes y a final de cuentas quien los está explotando es el Reino Unido. Entonces, suponiendo que, poniendo el ejemplo de una casa y que yo tenga una casa y que se me metan a mi casa, ¿no? Y entonces a mí me saquen y metan a su familia. Y entonces yo quiero volver a mi casa, pero oye, es que esta es mi casa, ¿no? Históricamente es mi casa, pero tu familia está dentro. Y yo digo, pues, ¿cómo le hago ahora, no? ¿Cómo voy a hacer para volver? Pues, pues de facto ya la perdí, o sea, de facto ya no puedo volver. O sea, porque si vuelvo, ¿cómo vuelvo a entrar? Ya no puedo entrar. Y hasta la fecha, ¿no? Hay más, incluso estaba leyendo estadísticas de que hay más chilenos en las Malvinas que argentinos. O sea, las Malvinas ya están prácticamente perdidas. Y yo pienso que ahí es una cuestión de nacionalismo, por ejemplo, que también dicen estos amigos argentinos que desde la primaria, ¿no? Cantan un himno, que tienen un himno de las Malvinas, dicen que las Malvinas son de Argentina, las Malvinas son de Argentina, las Malvinas, pero digo, algo no por repetirlo toda la vida, pues se va a volver realidad. Eh, entonces yo pienso que ahí sí habría que dar el siguiente paso, como capitular, dar el siguiente paso y pues resignarse y llegar, tal vez tratar de llegar a un acuerdo con Reino Unido. ¿Sabes qué? No, esto no va a ser no van a ser ya no quiero las Malvinas, pero pues una compensación económica, tal vez un dinero que me des, algo para compensar esa pérdida, ¿no? Tal vez llegara por ahí me acuerdo que hubo un tiempo en el que Reino Unido estuvo dispuesto a ceder la soberanía de las Malvinas, pero fueron los propios ciudadanos los que dijeron, ¿sabes qué? No, aquí no vas a entrar, no queremos ser parte de Argentina, queremos seguir siendo parte de Reino Unido, y pues no, y pues te la pelas, como dirían en México, ¿no? No puedes entrar, no vamos a ser parte de Argentina, y entonces pues obviamente los británicos ya sabían eso, una trampa, ¿no? De los británicos, ¿no? Como diciendo, o sea, ya sabemos lo que va a pasar, pero vamos a decirle a Argentina esto para que se emocionen, para llegar a un acuerdo o no sé, y pues eso fue lo que pasó. Entonces son cuestiones perdidas de la historia que ya muy difícil se va a recuperar. Vale. Me ha pedido la palabra Diana, ¿te parece, Jorge? Eh, sí, es que, por ejemplo, si estaba, pues, digamos, también investigando, pues, digamos, como en todos estos reportes de personas que han ido, de que, pues sí, claro, la mayoría de colonias sí son británicas, que hay muy pocos extranjeros. De hecho, dicen que son como las brujas. No se sabe su existencia, pero de que las hay, las hay. Entonces, ellos, los que hay, mantienen un perfil muy bajo. Pero también se habla de que es que la isla está completamente militarizada, también representando también como un gasto muy grande digamos, para estos mismos países, digamos, ante también otra eventual, digamos, otra eventual toma. Pero sería como trágico decir, es que no tenemos como la esperanza. Eh, Lastimosamente uno esperaría que mediante al diálogo, mediante incluso al sentido común, pues digamos que todo, como que todas estas zonas
digamos que como que se plantea como a quién le serviría como mejor, digamos, tener este tipo de zonas. Pues, o sea, por lo menos parece que por lo menos aquí el turismo, me parece también que había algo como la comercialización de carne de oveja, creo que era, y bueno, como en una pequeña parte, la verdad no sé que el petróleo, digamos, representaban como cierta economía, pero es que es también como por ejemplo también el acceso, es que estaba mirando que, o sea, llegar de avión a este lugar es extremadamente costoso, excepto para los británicos. Entonces como que ya se estaban ahí como colocando como ciertas barreras, pero que llegue de pronto, no sé, Dios no quiera, llegue entonces a colonizar, por ejemplo, en nuestro caso, de caso de Colombia, que lleguen a colonizar San Andrés y no, y, o sea, mejor dicho, saquen completamente al gobierno colombiano, la guerra, o sea lo que sea, entonces nosotros no podemos volver a recuperarlo y no hay a quien acudir porque Colombia no tiene los medios, digamos, para recuperarlo, no tiene ni las tropas, ni la formación de las personas, ni, o sea, nada de armamento de guerra para poder recuperarlo. Entonces lo perdimos y ya, pues bueno, tenemos que aprender a vivir así, pues bueno, de pronto es como algo que que no comparto ahí. Gracias. Ok, vale, gracias Diana. Una cosa, se ha caído Claudia, pero ya con anterioridad nos había dicho que podía pasar porque tiene problemas con la conexión. Allí en Venezuela es muy complicado y entonces, bueno, cortes de luz a veces, entonces es muy probable que eso es lo que le haya pasado. Adelante, Jorge, por favor. Sí, bueno, tal vez Omar confunde la soberanía con los hechos. Este, es como que eh, para Omar lo que vale es que la ley del gallinero, la famosa ley del gallinero. La gallina de arriba caga la de abajo y si la gallina de arriba lo puede hacer, está bien. Es su derecho, porque está arriba. Y bueno, eso no es la soberanía, hay una confusión de conceptos. Eh, y a Ares y a Claudia, que bueno, que en este momento no está, así que solo a Ares, les quería hacer una pequeña pregunta. Cuando mencionaron hace un rato lo de las Guayanas, que están en posesión bueno, de la francesa, la holandesa y no sé si también la inglesa. ¿Quiénes son los pobladores mayoritariamente actuales? ¿Son descendientes de esas potencias o son descendientes de latinos en su gran mayoría? Pues te digo que no soy experto en el tema, pero eh, no, descendientes directos de franceses, holandeses e ingleses, no, porque la mayoría son personas negritas y cosas así. Eh, o sea que no, sinceramente no. Pero el Pero siguen idioma. las Guayanas bajo administración Sí, sí, sí. de esas potencias. Pues hasta el momento no veo que se quejen mucho, Ah, realmente. claro. Hay una cosita, lo que pasa es que en las Guyanas encontraron una reserva de petróleo impresionante. Entonces, cuando salió, pues ahí, claro, ahí Venezuela también comenzó digamos, como comenzó como a reclamar más poderío. Y es que es también por el tema del idioma. Es que si no estoy mal, o sea, allá no, pues, o sea, allá tenemos como esas barreras de idioma y ellos, digamos, son como muy esquivos también con las personas foráneas. Allá pues usualmente, o sea, es muy raro ver un turista por allá. Entonces como que también se han como catalogado un gobierno independiente y ahorita con esta nueva, digamos, encuentro de esa fosa de petróleo impresionante, o sea, lastimosamente allá creo que si no estoy mal, allá el caso de corrupción es también impresionante, o sea, se están es como despilfarrando también de forma impresionante la plata, pero no sé muy bien como quién es realmente el que como el que los administra, porque eso parece como un gobierno independiente.
Sí, bueno, pues parece un gobierno independiente, pero legalmente o vamos, administrativamente se supone que son de esos países. De hecho, también hay otras islas, como bien decía Claudia, como Curazao, Aruba y tal, que son, por ejemplo, de Holanda. Se dio incluso un caso de un narcotraficante del gobierno venezolano, del régimen venezolano, capturaron seguro se fue en Aruba o en Curazao. Y, y por órdenes de Holanda, del presidente, todo fue extraditado a Venezuela y estaba solicitado por la DEA. En vez de entregarlo a la DEA a los Estados Unidos porque era un mafioso venezolano, pues lo regresaron a Venezuela y el tipo estaba tan tranquilo que ahora, por cierto, lo han cogido en Madrid porque luego se volteó al régimen. O sea, una cosa muy loca. Pero entonces, ¿qué lo quiero decir con eso? Que supone que son los países colonizadores de esos países que los que tienen, digamos, más poder, pero a su vez supongo que ellos tienen cierta autonomía, ¿no? Entiendo que es así. Pues esa era tu pregunta, ¿no, Jorge? Perdona. A ver, la respuesta queda confusa y no es tu culpa. La realidad es confusa. Una cultura originaria de una tierra, con la administración de una potencia extranjera, pasaron muchos años, un pozo petrolero, Venezuela que no le daba importancia a las tierras, pero cuando apareció el petrolero se muestra un poco interesado, pero que sí, pero que no. Todo es confuso. Tendríamos que leer más y aún así no lo entendería. Encontraríamos mucha bibliografía diferente. Seguro. Ahí difiero con lo que dice Diana, porque mi experiencia, lo mismo me puedo equivocar, ¿vale? No porque sea de Venezuela tengo que saberlo todo. Mi experiencia es, o sea, yo de niño, ya lo he dicho antes, de niño nos enseñaban que está el territorio venezolano y estaba la zona en reclamación. Y esa zona siempre ha estado en reclamación. Han habido algunos conatos de problemas militares muy leves, ¿no? Nada de grave. Y siempre se ha estado reclamando ante las instancias mundiales, porque eso es de Venezuela, siempre. Y desde que llegó Chávez, y no es porque de verdad quiero pensar, no, este le tiene manía a Chávez, este es anticomunista y por eso es que dice todo y todos los problemas son gracias a Chávez, no. Pero de verdad, desde que llegó Chávez, no. De hecho, hubo un tiempo donde se estuvo diciendo de que esa parte ya estaba prácticamente perdida. Chávez no sé qué negocios hizo allí, no sé qué tal. Y ahora con Maduro me parece que alguna vez sí ha dicho que quiere volver a intentarlo, pero todo es mucho bla, bla, bla. O sea, todo es muy. Pero no es que de repente, porque se consiguió un pozo petrolero hace poco, es que Venezuela le dio, no, si lo pueden mirar, pongan un mapa de Venezuela yo qué sé, desde hace años y verán como siempre aparece el mapa completo de Venezuela y esa zona lo ponen que pertenece a Venezuela, pero tiene unas rayitas así, a veces no tiene las rayas, pero pone zona en reclamación. Ha sido desde hace mucho tiempo, ¿eh? Se ha intentado, se ha intentado. Pero bueno, no sé, ahora mismo con ese tema, la verdad es que no hay mucha información. Como todo lo del régimen. Adelante, compañero. Otro punto que es un comentario y al mismo tiempo es más que nada una pregunta. Tengo entendido que Inglaterra ya lleva un tiempo en un proceso de devolución de las colonias, o de muchas de sus colonias. Tiene una política, y no sé cuál es exactamente, no sabría decir una como ejemplo, pero pero estoy casi seguro que hay como 3 o 4 que las ha ido devolviendo a través de procesos de negociación, sin tener la necesidad de hacerlo, ya que
no había, o sea, no es que la colonia logró tomar poder para recuperar por la fuerza el territorio, sino que hubo una negociación, un cambio de paradigma a nivel de los acuerdos internacionales, de la ONU, del derecho internacional, y a raíz de eso ha ido devolviendo colonias. Entonces yo creo que esto que estoy diciendo tiene algo que ver con algo que dijo Omar, y él ahora está pidiendo la palabra, así que esperemos que responda algo de esto. Sí, sí. Omar, claro, ¿cómo que si puedes hablar? Claro que puedes hablar, te toca, hombre. Venga, adelante. Ok, gracias. Sí, sí, es muy interesante eso que dice Jorge sobre el proceso de descolonización. Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU y hubo ahí una iniciativa de las potencias, bueno, principalmente de Estados Unidos, porque no le convenía que hubiera colonias cerca de sus territorios insulares no incorporados. Entonces, orilló a las demás potencias colonizadoras como Francia y Reino Unido a que se adhirieran a este tratado de descolonización. Y se creó un comité que es el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser en las Islas Pitcairn, en Oceanía. Pero aquí hay dos opciones. Una que la potencia o la metrópoli de la independencia de esa isla, o que la incorpore como parte de su territorio. Por decir, le voy a poner de ejemplo las propias Malvinas, que también forman parte de este tratado. Que las Malvinas ahorita tienen un estatus de territorio insular, es decir, son islas que no están incorporadas administrativamente a la organización de Reino Unido, pero tampoco son independientes, es decir, tampoco les dan la independencia. Entre otras islas también está Puerto Rico, pero eso es por parte de Estados Unidos. Entonces aquí lo que podría hacer Reino Unido es agarrar a las Malvinas e incorporarlas como alguna región administrativa, o incorporarlas incluso como un país constituyente, como lo podría ser Escocia o Irlanda del Norte. Podría incorporarlo ya de plano, que digas, las Malvinas son territorio británico. Y y en esos casos, y también, bueno, también quería responder algo acerca de lo de la soberanía, porque es algo muy interesante eso de la soberanía, porque pareciera que la soberanía es como una magia que está en el universo y que no se puede, y que se ejerce o que existe solamente porque existe. Pero la soberanía se ejerce a través del pueblo. Es decir, la soberanía bueno, entendiendo como por ejemplo la teoría del Estado, ¿no? Que el Estado se constituye por territorio, soberanía y población. Son los elementos del Estado. En este caso, pues el Estado argentino, el Estado mexicano, el Estado español, el Estado brasileño, no sé. Todos los estados tienen estos elementos. Pero si un Estado carece de estos elementos, como por ejemplo en el caso de las Malvinas, la población, entonces ¿cómo ejerces la soberanía? La soberanía la ejerce a través del pueblo, a través de la población, no se ejerce de la nada, no se ejerce. Te interrumpo un segundo, Omar, solo un segundo. Argentina carece de la población en las islas, pero Inglaterra carece del territorio, porque Inglaterra lo que tiene es la población, pero el territorio está a 13.000 kilómetros de Inglaterra y está a menos de 400 kilómetros de Argentina. Entonces también tendrías que cuestionar la soberanía de las islas de que pertenezca soberanamente a Inglaterra. Y es por eso que los argentinos todavía tenemos derecho a una reclamación, a través de la diplomacia, por supuesto. Bueno, sí, tienes razón en la cuestión de que está en la plataforma continental y eso, pero, es decir, un poco de ejemplo el mismo, lo de Machu Picchu, o sea, si no lo puedes tomar, no es como que sea la ley de la gallina, que si la otra caga, que si se puede hacer porque la caga porque puede o no, sino simplemente que si no se puede hacer, no se puede tomar de facto, digamos que todo acaba en el hecho, porque, o sea, jurídicamente podremos hablarlo y debatirlo y decir que sí, efectivamente las Malvinas tienen soberanía argentina, porque históricamente pertenecieron a Argentina, y los ingleses hicieron ahí hicieron una invasión ilegal y la tomaron ilegalmente, podríamos decir eso, pero yo sí me remitiría a los hechos actuales.
Es decir, de que ahorita que se pueda, ahorita se puede, pues es que ya no se puede, o sea, ya no se puede tomar por la fuerza algo que no se puede, o sea, ni Omar, siquiera por la diplomacia. te interrumpo otra vez. Es que nadie está diciendo de tomarla por la fuerza. El proceso de descolonización es por la vía diplomática, a través del derecho internacional, a través de organizaciones multinacionales como la ONU. Y eso no es imposible, es posible porque de hecho se da, y vos mismo lo acabás de reconocer. Bueno, pero... Empezó a través, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó ese proceso de descolonización y muchas potencias, o varias, o especialmente Inglaterra, empezaron a devolver colonias. Entonces, apelando a ese paradigma de descolonización, Argentina puede hacer un reclamo y obtener, no de hoy para mañana, pero sí de hoy para 20 años o de 30 o de 50 años, pero a través de una negociación y diplomacia constante, como una política de Estado del gobierno argentino, proponerse el objetivo de recuperar las islas por la vía diplomática. Y en algún momento se puede recuperar por esa vía. Entonces, es verdad que por la fuerza no lo podemos reclamar, pero sí todavía tenemos el derecho soberano sobre esas islas, al menos de manera compartida con esos a los que llamamos kelper, o mal llamamos kelper, y que yo prefiero llamar malvinenses, y que yo prefiero que el resultado final sea el de una soberanía compartida. Sí, claro, sí, entiendo eso. Pero en el caso de lo que te iba a decir, en el caso de la descolonización, sí han devuelto colonias, pero son, son casos muy específicos. Y haz de cuenta que las han devuelto, pero a países poderosos, es decir, a nuevas potencias. Voy a poner de ejemplo el caso de Hong Kong y de Macao, en el que Portugal y Reino Unido se vieron obligados, sí, a devolver Hong Kong, pero a China. En el caso de Hong Kong, pues sí dice, sí, órale, vamos a devolverte Hong Kong. Los hongkoneses no quieren, ellos quieren seguir siendo británicos, pero bueno, como China es poderoso, China puede, o sea, a lo que voy es a que existe un poder, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, pero existe algo que es el poder de la fuerza, el poder de las potencias nucleares. Tú sabes que Gran Bretaña pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU, como miembro permanente. Entonces, a eso es lo que voy, a lo que sí se puede hacer y a lo que no se puede hacer, a lo que es decir, entre lo que se debe y lo que se puede. Una vez más, Omar, te digo que yo Sí. personalmente no quiero quitarle a los británicos las islas. Estoy hablando de una soberanía compartida, de dejarles la ocupación territorial a los pobladores, de dejarles a los ingleses el derecho de ser protectores de los kelpers y dejarle a los argentinos el derecho de una cuota parte de toda la explotación económica, no de meternos en el territorio, donde yo sé que donde yo sé que hay cuevas misilísticas y poderío militar y pobladores malvinenses que no van a querer convivir con nosotros y en pleno derecho que están de no querer convivir con nosotros, porque sería una confrontación cultural demasiado grande. Pero yo lo único que reclamo es una cuota parte importante, quizá a partes iguales, de lo que es la producción pesquera, la producción petrolera y la producción minera. Nada más que eso reclamo yo. Bueno. Eso se puede hacer perfectamente. Interesante el debate, interesante. Pregunta, Jorge, ¿tú bajo ningún concepto estás de acuerdo con se diera una oportunidad, digamos, y hubiera algún tipo de, digamos, de que el fin fuera vivo bueno, de que hubiera una intervención militar argentina de nuevo o viendo el tema de que se pueda o no se pueda o que vaya a pasar? ¿Tú estarías de acuerdo? Mira, estoy absolutamente en contra. Estoy en contra aún en el supuesto
de que tuviéramos el poderío militar para que esta vez tuviéramos la capacidad de recuperarlas. Aún en ese caso estoy en contra. Prefiero sacrificar lo que para mí es mi objetivo, que con el tiempo lograr una soberanía compartida, sobre todo sobre los recursos económicos. Prefiero sacrificar eso por el resto de la historia y no hacer una guerra, porque yo soy básicamente pacifista. Y por ser pacifista es que yo antepongo los derechos económicos argentinos antes que sacrificar los derechos al arraigo que tienen los malvinenses, que no son argentinos, que son ciudadanos ingleses. Y en tu opinión, en tu vivencia, ¿no? Obviamente tú no representas a todos los argentinos, es lógico, pero en tu vivencia, ¿crees que los argentinos piensan como tú o si hay una cantidad importante de personas si se urgiera la oportunidad irían por medio de las armas a recuperar el territorio? Creo que la gran mayoría del pueblo argentino todavía tiene la memoria y la herida, la cicatriz de lo que fue la guerra de Malvinas del 83. No queremos otra guerra, nadie quiere otra guerra, porque no queremos sufrir otra herida. Entonces, en lo que podemos variar, mis razones pueden ser diferentes con la mayoría de los argentinos. La mayoría de los argentinos es porque no queremos que nos ganen y nos aplasten la cabeza y sufrir un montón de muertos. Esa es la razón de la mayoría de los argentinos. Mi razón también es esa, pero también es por el hecho de ser pacifista. Por eso dije que yo no quiero la guerra, ni siquiera en la situación hipotética que estuviéramos en condición de ganarla. Vale, no ha quedado claro. Y una duda más. Con el tema digamos, del turismo en la zona. Supongo que allí puede ir cualquier otro país del mundo o colonia del mundo, ir de lo que hay allí y tal. Pero, ¿van argentinos allí o tienen algún problema para entrar o cómo va eso? Eso es algo que no estoy seguro de esta respuesta, pero creo que hace unos pocos años hubo un acuerdo con los ingleses y se habilitó esa posibilidad para que haya algo de turismo controlado y sobre todo para que los familiares de los soldados muertos y cuyos cuerpos no fueron recuperados, para que vayan y visiten. Creo que allá en las Malvinas hay una tumba que se le llama la tumba del soldado desconocido, o estoy confundido con Estados Unidos. No es de Estados Unidos, pero me parece que hay algo. Bueno, en cualquier caso, en las Malvinas hay un cementerio donde hay soldados argentinos. De eso sí estoy seguro. Pero hay argentinos que, digamos, que les da completamente igual lo que haya pasado o no, y van de forma, en plan turístico allí y tal, o es muy raro. No lo sé, no lo sé. ¿No? Sé que van periodistas, creo que algún turista va y... Y las relaciones con Chile, bueno, ya lo has dicho antes, ¿no? Con Chile ahora, mejor. No, están mucho mejor. A ver, yo viajé 2 veces a Chile. Viajé más o menos cuando yo tenía 18 años, y en esa época había mucho resentimiento por las cuestiones limítrofes. Creo que sí, hacía 10 años más o menos de los conflictos limítrofes más fuertes que habíamos tenido con Chile, quedaba mucho resentimiento. Y yo recuerdo que en cualquier lugar donde yo hablaba de que era argentino, me trataban muy mal. Todos los chilenos me trataban muy mal, me miraban mal. En un momento yo me sentí mal físicamente y fui a un hospital. Los médicos me trataron mal, no me atendieron, me dejaron... Tuve que quedarme ahí en la sala de espera hasta que recuperarme solo, porque estaba en una situación en la que casi no podía caminar yo.
Y después me tocó ir por cuestiones de trabajo como 20 años después y obtuve una cordialidad en el pueblo chileno. O sea, los resentimientos se habían pasado. El tiempo quizás, ¿no? Va curando. Sí, el tiempo cura las heridas. El tiempo cura las heridas. Ahora, hace solamente una semana atrás, eh, el gobierno chileno sacó un comunicado como queriendo reflotar la cuestión limítrofe. No sé si se enteraron. Pero esa fue una salamada del presidente chileno, porque también para llamar la atención, porque siempre cuando tienen un problema interno, este intento del presidente chileno que pasó la semana pasada no pasó a mayores, no provocó un resentimiento ni nada. Estamos amigos. Bueno, hagamos algo, chicos y chicas. Ahora no me van a hacer decir chique. Chiques. Chiques. Bueno, hagamos algo. Si quieres, ya que estás tú hablando, Jorge, vamos a dar la vuelta. Cerramos ya de una vez porque ya tenemos casi 2 horas de debate. No siento que se me haya quedado nada en el aire y con lo que ya he dicho hasta ahora, consideren que yo ya di mi conclusión. Vale, perfecto. Omar. Bueno, nada más quería participar sobre, bueno, sobre lo de las Malvinas. Estoy de acuerdo con lo último que dijo Jorge sobre la negociación diplomática. Eso sí es posible. Falta que quieran que haya voluntad política, ¿no? Tanto de los argentinos como de los británicos, ¿no? Por esa parte, pues sí se podría, ¿no? Un tipo de zona de exclusividad económica, algo así. En el caso de la cuestión de la integración política de América Latina, pues sí, a mí también me gustaría ver una integración de todos los países de América Latina. Igual lo veo muy utópico. Se han hecho intentos, ¿no? Por ejemplo, la UNASUR, el Mercosur, todo eso, y pues vemos que ha fracasado, ¿no? Que fracasan, lo intentan y fracasan, lo intentan y fracasan, lo intentan y por alguna razón no se ponen de acuerdo. Pesa más la política que la integración de los pueblos y naciones. En el caso de México, pues también es una cuestión cultural porque, bueno, como saben, últimamente en las noticias hay una cuestión de las caravanas migrantes que vienen de Centroamérica. Y aquí en México no sé por qué, pero hasta cierto punto hay un grado de xenofobia, yo pienso un grado de xenofobia incluso mayor que en Estados Unidos. Y vienen aquí los migrantes de Centroamérica, vienen de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, y vienen aquí a México y en México pues los persiguen los agarran y los meten en unos hoyos en la tierra con unas rejas de palitos y los tapan con hojas y con paja. Y acá en México, o sea, aquí a los migrantes latinos se les trata peor que como se les trata en Estados Unidos. Es decir, van a llegar a Estados Unidos y la patrulla fronteriza, la Border Patrol, pues les va a tratar mejor que aquí en México las autoridades migratorias mexicanas y los propios mexicanos. De hecho, en Tijuana hubo unos vecinos que se organizaron con armas para perseguir migrantes como si fueran ratas, como si fueran, no sé, plagas, los empezaron a perseguir. Ha habido casos de matanzas, se encontró una fosa séptica, una fosa común, con 200 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, con 200 migrantes víctimas del crimen organizado, del narcotráfico. Por alguna razón los secuestra, piden dinero a sus familias en Centroamérica, no pagan y pues los torturan y los matan y encontraron 200 cadáveres, entre ellos niños, en San Fernando, Tamaulipas, en el noroeste del país. Y aquí en México, pues sí es un grado de xenofobia, de violencia tremenda contra los migrantes. Y México, yo no pienso que algún día quisieras formar parte de un tipo de integración económica así, ¿no? O política, cultural con Centroamérica, no sé, con Sudamérica. Es una cuestión muy compleja, la verdad, es una cuestión muy compleja. Nada más era lo que quería decir. Vale, gracias, Omar. Los lobos del desierto o algo así. Ahora no, sí, sé a lo que te refieres. Pues muy mal, lo veo muy mal. O debería.
Es lo que digo, somos tontos. Somos muy tontos. Pero bueno. Diana, por favor, ¿quieres cerrar por si eres tan amable? Ok, gracias. Sí, digamos que ante, digamos, todo lo que han dicho, claro, es una falta, digamos, de organización, digamos, también de todos estos países de Latinoamérica, em, pero no se sabe si es porque nosotros o generalizamos lo incorrecto o estamos en un acto de lambonería nacional, pero siempre, siempre, entonces vamos a estar claro, digamos, a favor de ese poder hegemónico y, digamos, intentando, o por miedo o intentando buscar favores de ellos. Digamos que eso es algo muy, muy complicado, claro. eh, no sé si pasa también en otros países, pero por lo menos acá, pues, digamos que esas manos de arriba también dominan aquí los poderes políticos y entonces, de alguna forma, como que esa unión que hay, por ejemplo, entre esos países, como yo, no sé si yo alguna vez estaba con, algo sobre la unión de estos países que quieren fomentar como la nueva izquierda. Entonces, como tratar, claro, de demonizarlos, em, claro, de decir quieren que latinoamericano se vuelva una nueva Venezuela, o una nueva Cuba, que es como lo que joden mucho. Y entonces han creado un concepto que se llama la revolución molecular disipada. Entonces, bueno, que eso ya, si no estoy mal, creo que eso es un concepto de un chileno que habla sobre cómo como un grupo de personas, entonces, que está en cada acto de revolución, o sea, que parece ser que ese mismo grupo de personas está como generando pequeñas revoluciones en cada uno de los países, con banderas feministas, con banderas socialistas, con banderas de derechos humanos. Entonces, ellos están como desestabilizando y crea algo que se llama como una bola de nieve, un efecto bola de nieve. Entonces, puede que esté, claro, desestabilizando, mejor dicho, pues, digamos, todo el control político económico que se está desarrollando como en esta parte del mundo. Pero también parece que fuera al contrario, también que se genera como desde la derecha, también desde la ultraderecha y los poderes grandes, que digamos se esté generando como esa desestabilización para que pues nosotros mismos no nos podamos, digamos, reunir. Ahora, cuando hay revoluciones, por ejemplo, en cada uno de esos países, que muchas veces se hace con jóvenes, con los estudiantes, entonces se le empieza como a empalagar, a decir, no, es que los jóvenes empoderados, los jóvenes los que están tomando la rienda, los jóvenes, y es como echarle flores a los burros. Entonces ellos se comen eso, mejor dicho, tenemos el país en nuestras manos, simplemente como que descienden el poder y ya como que dejan como también de organizarse, dejan de comunicarse y simplemente, como ustedes también lo habían dicho en su momento, ya como que son cosas que ya que quedan como en el olvido. Eh, pero sí, digamos que esto en cuanto a los territorios es bastante grave, porque comienzan a colocarse límites y se supone que uno debería, o sea, el ser humano debería tener derecho como a migrar a todo lado, a estar en todo lado, porque eso, digamos que o sea, ese concepto de territorio pertenece demasiado como a ese famoso, esos valores individualistas que la modernidad como que intenta fomentar, que no debería ser así porque crea fronteras invisibles, actos de xenofobia, actos de nacionalismo, sí, entonces, eh, y provoca pues también de que las personas como que de pronto en crisis, entonces comiencen a utilizar los famosos chivos expiatorios, que en este caso podría ser, no, es que los extranjeros, por culpa de los extranjeros, entonces si llega una persona, claro, digamos que se hace pasar como ese salvador, y por ahí que tenga como unas ideas fascistas, pues mire, digamos, la cantidad de cosas que puede desencadenar. Que si Latinoamérica está en crisis, sí, se está viendo en crisis. O sea, las guerras internas son impresionantes entre clases sociales, entre los mismos países, se, eh, entre incidencias políticas, es impresionante. Pero pues realmente como que no nos estamos uniendo como ante estas potencias que nos están quitando hasta los mismos territorios. Solamente sería eso, gracias. Muy bien. Gracias, Diana.
Y gracias a todos también por sus apreciaciones, por sus opiniones, por participar, por debatir. Y bueno, pues ahí lo dejamos. Yo creo que ya más o menos todos hemos dado nuestros puntos de vista, perfectamente válidos, respetables, y ya haremos debates sobre el tema de Latinoamérica o de Hispanoamérica, porque me parece bastante interesante el tema y lo suficientemente polémico como para llamar la atención. Chicos, como siempre, muchísimas gracias, son los mejores, te los digo siempre, gracias por aportar aquí su tiempo y sus ideas y pensamientos para el programa. Espero que la gente vea, comente, si nos quieren buscar por las redes sociales, estamos como Debates La Purga de Ares, por ahí lo digo siempre. Y será hasta el próximo debate, que ya ven que estamos cada día más a toda máquina ahí, echándole carbón al tren. Bueno, yo me quedé en la prehistoria, ¿no? Eso ya no va así. Ahí al tren para que vaya más rápido, ¿no? Estamos haciendo muchos debates, tenemos muchas ideas y bueno, así sean mini debates más cortos, con más o con menos personas, continuamos con esto porque nos gusta, nos apasiona y para allá vamos. Gracias de nuevo a todos y hasta el próximo debate, gente. Debates. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao.